Muy buenos días a todos aquí presentes en Lima, Perú, y todos ustedes a través de la línea telefónica en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en el Brasil, en la Argentina, en Chile, en el Paraguay, en México, en Guatemala, en Costa Rica, en todos los diferentes países de la América Latina, del Caribe y diferentes lugares también de Norteamérica y el Canadá. Que Dios en este día derrame sus bendiciones sobre cada uno de nosotros y nos permita entender su programa para este tiempo final. Quiero leer una escritura en esta mañana que se encuentra en San Mateo capítulo 24, verso 37 en adelante, y dice de la siguiente manera: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo. El misterio de la segunda venida de Cristo. Toda la Escritura en el Nuevo Testamento habla acerca de la segunda venida de Cristo, y habla más la Escritura de la segunda venida de Cristo que de la primera venida. Todo el Antiguo Testamento señaló la primera venida de Cristo, pero estuvo hablando más de la segunda venida de Cristo. Ahora, Jesucristo dice que la venida del Hijo del Hombre para el fin del tiempo será como en los días de Noé, que no entendieron, no conocieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Que no conocieron en el tiempo de Noé, lo cual les ocasionó la catástrofe que les trajo el diluvio. En los días de Noé, aquella generación no conoció el programa divino. En los días de Noé, aquella generación no conoció que había llegado el tiempo del juicio divino en el ciclo divino, y que solamente una persona, Noé, conocía ese gran secreto divino, y lo dio a conocer a aquella generación por un lapso de tiempo de 120 años, y con todo y eso, aquellas personas no entendieron, no conocieron. ¿Por qué? Porque no pudieron recibir a Noé y creer su mensaje, pues aquella generación tenía, como la nuestra, muchas religiones, muchos líderes religiosos y así por el estilo, y aunque tenía un adelanto científico y cultural y de todos los sentidos, tenía un adelanto grande, con todo y eso estaban completamente atrasados en cuanto al conocimiento del programa divino. Estaban atrasados en cuanto al conocimiento del tiempo que estaban viviendo de acuerdo al programa divino. Porque algunas personas o naciones piensan que están aquí en la tierra y que no hay un Dios todopoderoso que le ha establecido los tiempos, las estaciones, los ciclos, y por esa causa fallan en comprender
el tiempo en que están viviendo. Ahora, aquella generación, como ya les dije, había llegado al ciclo del juicio divino. Y por cuanto Dios no envía juicio a los seres humanos sin antes avisarle, allí estuvo un hombre, Noé, conociendo el programa divino y dándolo a conocer. Dios le dijo a Noé que destruiría la raza humana con un diluvio, pero Noé halló gracia delante de Dios, pues Noé conocía el programa divino. Noé sabía cómo acercarse a Dios, por lo tanto halló gracia delante de Dios, y Dios le reveló a Noé el tiempo y le reveló a Noé lo que vendría en ese tiempo, ese juicio divino. Y le dijo a Noé la forma de escapar de ese juicio divino, porque no destruirá Dios al justo con el injusto. Por lo tanto, Dios le dio una forma de escapar a Noé, pero aquella generación no comprendió esas cosas, y podemos decir que cuando Noé entró al arca y estaba allá dentro ya con la puerta cerrada, también allí habían entrado un grupo de animales y de aves. Y podemos decir que más supieron los animales y aves que entraron al arca, más sabían ellos acerca de Dios y su programa para ese tiempo que los antediluvianos, con todo el adelanto científico, económico, social y religioso que ellos tenían. Más supieron aquellos animales y aves que los líderes religiosos de aquel tiempo. Así es que no les sirvió de nada ser religiosos, no les sirvió de nada tener religiones y sectas religiosas como hoy en día. Eso no será la solución a la situación en que está esta humanidad ante la presencia de Dios, ante el trono divino. Ahora, Él dijo que sería como en los días de Noé, que no entendieron qué, no entendieron el programa divino para aquel tiempo. Ahora veamos también en el tiempo del Señor Jesucristo. Encontramos que aquella generación estaba esperando la venida del Mesías, la venida de Cristo, pero cuando apareció en la tierra, encontramos que aquella generación no le pudo recibir. ¿Por qué no pudo recibir al Señor Jesucristo aquella generación? Porque ellos habían interpretado las promesas mesiánicas a su manera, y ellos nunca se imaginaron que cuando el Mesías apareciera en la tierra, sería un hombre sencillo, un hombre humilde, que estaría trayendo la palabra. Ellos no pensaron que sería un carpintero. Ellos no pensaron que vendría de una familia sencilla, una familia humilde. Ellos estaban esperando la primera venida de Cristo, la venida del Mesías como un rey, como un poderoso militar que destruyera a los romanos y estableciera el reino de David y se sentara sobre el trono de David y venciera a todos los enemigos del pueblo hebreo. Pero Él vino en una forma sencilla, en una forma humilde, pues Él estaba representado en el cordero que el pueblo hebreo sacrificaba.
el Cordero Pascual representaba a Cristo, por lo tanto Él vendría como un Cordero. Por esa causa, el apóstol o el profeta Juan el Bautista, cuando presentó su programa, el programa que Dios le había dado, él les decía: yo vengo bautizando con agua, pero detrás de mí, después de mí, viene otro, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él estaba anunciando uno que vendría. Por lo tanto, Juan el Bautista estaba esperando la venida de Cristo. Y cuando apareció Jesús y fue bautizado por Juan el Bautista, encontramos que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús. Ahora, Juan el Bautista, viendo a Jesús, dijo en una ocasión: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presentó como el Cordero de Dios. El pueblo hebreo, cuando sacrificaba el Cordero por el pecado, la sangre del Cordero solamente cubría el pecado, pero no lo podía quitar. Pero el Cordero de Dios, Jesucristo, quitó el pecado del mundo. Pues aquellos corderos y sacrificios que el pueblo hebreo hacía solamente eran la sombra, el tipo y figura del Señor Jesucristo. Y por esa causa Dios aceptó esos sacrificios por el pecado, aunque no los quitaba, pero cubría el pecado delante de la presencia de Dios. Por eso el pueblo hebreo llevaba a cabo esos sacrificios. No parece ni se ve una cosa científica, pero ante la presencia de Dios contaba para Dios no ver el pecado del pueblo, porque era tipo y figura del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahora, cuando Jesucristo estuvo en la tierra 2000 años atrás, en medio del pueblo hebreo, el cual tenía la promesa de la venida del Mesías, el pueblo hebreo no lo pudo ver. El pueblo hebreo tropezó con Cristo, tropezó en Jesús de Nazaret, porque no pudo creer que aquel hombre sencillo era el Mesías, el Cristo que ellos estaban esperando. Ellos tropezaron en la piedra de tropiezo, en la roca de escándalo, en la piedra que Dios dijo: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Ellos tropezaron en esa piedra que es Cristo y cayeron. Encontramos que el pueblo hebreo, luego de rechazar a Jesús y pedir su muerte y el ser crucificado, el pueblo hebreo perdió las bendiciones de Dios momentáneamente. El pueblo hebreo luego recibió un sinnúmero de juicios, de problemas, por aproximadamente 2000 años. Todavía tienen problemas, y todo esto porque rechazaron a Cristo en su primera venida. Por esa causa el Señor Jesucristo, 2000 años atrás, cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, San Lucas narra lo siguiente en el capítulo 19, verso 41 en adelante, y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos,
porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vean ustedes la causa por la cual el pueblo hebreo recibió esos juicios divinos, y el Señor Jesucristo les señaló todos los problemas que le vendrían. Por eso en una ocasión, cuando le mostraron los edificios del templo, Jesús dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, piedra que no sea derribada. ¿Por qué? Porque la nación hebrea había rechazado a Cristo, y él sabía que el que rechaza a un profeta mensajero, entonces ha rechazado las bendiciones que Dios tiene para ese pueblo, y solamente queda para ese pueblo los juicios divinos. Pero el que los recibe, dijo Jesús, el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta, recibe todas las bendiciones que él trae para ese pueblo. También dijo Jesús: y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Así es que podemos ver que las bendiciones de Dios están y son enviadas de parte de Dios en el mensajero correspondiente para ese tiempo. Y en Jesús estaban todas las bendiciones divinas. Ahora el pueblo hebreo rechazó a Cristo y ha tenido 2000 años aproximadamente de juicios, de problemas, y por poco Hitler los destruye a todos. Ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros, y ahí tenemos que la sangre de Cristo fue demandada de la mano de ellos y de sus hijos. Ahora, el pueblo hebreo tendrá una oportunidad en el fin del tiempo, en la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo. Ahí el pueblo hebreo tendrá una oportunidad para recibir lo que el pueblo hebreo está esperando. Porque el pueblo hebreo está esperando la venida de Cristo, pero ellos no saben que ya la primera se cumplió. ¿Y quién está esperando la segunda venida de Cristo? El mundo gentil, el cristianismo, porque ya sabe que la primera ya se cumplió en medio del pueblo hebreo. Ahora, si la primera venida de Cristo fue un misterio para el pueblo hebreo que todavía no ha podido descifrar, ¿cómo será la segunda venida de Cristo para el cristianismo? Pues el cristianismo ha delineado, ha diseñado cómo será la segunda venida de Cristo, como lo delineó el pueblo hebreo, y el pueblo hebreo falló, porque vino en la forma en que ellos no pensaron, pero vino de acuerdo a la Escritura, cumpliendo cada Escritura. Ahora, la segunda venida de Cristo es el misterio más grande de la tierra y también del cielo. Es el misterio escondido bajo el séptimo sello del libro sellado con 7 sellos. Cuando este séptimo sello fue abierto en el cielo, hubo silencio en el cielo por media hora, pues el secreto escondido en ese séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Y para conocer ese gran misterio de la segunda venida de Cristo, se requiere
el sonido, la voz de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Sin la voz de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 es imposible que una persona conozca el gran misterio del séptimo sello, el gran misterio de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es el evento más importante para todos los seres humanos, pues la segunda venida de Cristo no es como Cordero de Dios, sino como León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda venida de Cristo está señalada para el fin del tiempo. La segunda venida de Cristo está señalada para cuando el tiempo ha terminado, cuando las etapas o edades de la iglesia gentil han terminado. Entonces es el tiempo para la segunda venida de Cristo, el cual toma el libro sellado con 7 sellos del cielo de la mano del que está sentado en el trono, lo abre en el cielo y luego lo trae a la tierra, como aparece en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10 es la segunda venida de Cristo mostrada ahí en esta visión al apóstol San Juan. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris representa el pacto divino y su rostro era como el sol, pues la promesa de la venida del Señor en Malaquías es: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo subió allí con Pedro, Jacobo y Juan para mostrarle la segunda venida del Hijo del Hombre, Él allí se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol, porque así está señalado en los tipos y figuras la segunda venida de Cristo. También aparecieron en el monte de la transfiguración Moisés y Elías, porque el ministerio de Moisés y de Elías es el ministerio de los 2 olivos y de los 2 candeleros que aparecen en Apocalipsis capítulo 11 y también en Zacarías capítulo 4. Ese es el ministerio del fin del siglo. Ese es el ministerio de los ángeles del Señor con la gran voz de trompeta llamando y juntando a todos los escogidos. Es el ministerio de Moisés repitiéndose por segunda vez y el ministerio de Elías repitiéndose por quinta vez. Estos ministerios estarían en un hombre en el fin del tiempo para llevar a cabo la obra correspondiente para ese tiempo y darle a conocer a todos los hijos de Dios el programa divino para ese tiempo. Por esa causa, ese ministerio de Moisés y Elías viene con la gran voz de trompeta o trompeta final, o sea, viene con el mensaje final de Dios para todos los hijos de Dios. La trompeta siempre representa la voz de Dios. Por lo tanto, cuando Dios habla, se representa con una trompeta sonando. Por esa causa dijo el Señor Jesucristo, hablando del fin del tiempo, hablando del tiempo de la venida del Hijo del Hombre, dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Para el fin del tiempo, todos los escogidos de Dios
tienen la promesa de escuchar esa gran voz de trompeta, la voz de Dios, el mensaje final de Dios, para ser recogidos, ser juntados en una sola fe, en el conocimiento del programa divino para el fin del tiempo, para que todos puedan conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis, aquí donde hemos estado leyendo del capítulo 10, continúa diciendo que tenía en su mano un librito abierto. Ese es el librito que él tomó en el cielo y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Juan se encuentra en una isla, y ahí en una isla se realiza la segunda venida de Cristo en visión. Juan está viendo la segunda venida de Cristo en esta visión apocalíptica. Así es que Juan está viendo todo el orden divino de la segunda venida de Cristo. Lo mismo que él vio en el monte de la transfiguración, aquí nuevamente lo está viendo. Por esa causa, en el próximo capítulo 11 de Apocalipsis, aparecen Moisés y Elías, aparecen los dos olivos, los dos candeleros, así como aparecieron en el monte de la transfiguración hablando con el Señor Jesucristo, porque ese es el orden de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. El Señor Jesucristo, en San Mateo capítulo 16, él dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí podemos ver que la segunda venida de Cristo con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y de Elías, es para traer bendición a todos los hijos de Dios, pero también es hablado el juicio divino, porque para el trigo, que son los hijos del reino, los hijos de Dios, viene la bendición divina, y para la cizaña viene la maldición o juicio divino. Por eso dice que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sean sus obras. Así es que será el tiempo para toda persona recibir su recompensa de acuerdo a sus obras. Así es que las obras del trigo, los hijos del reino, reciben la recompensa de la vida eterna, y la cizaña dice que será quemada, que será echada al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, cada hijo de Dios en el fin del tiempo tiene la bendición y privilegio de vivir en el tiempo en donde el gran misterio de la segunda venida de Cristo sería abierto al público, para que todos sepan este gran misterio de la segunda venida de Cristo, y no les pase como le aconteció al pueblo hebreo, que estuvo en medio de ellos cumplida la primera venida de Cristo y no la podían ver, no la podían entender, y decían: este es un loco, este es Beelzebú, este tiene demonios, este come y bebe con publicanos y rameras, o sea, este es un hombre mundano. Sin embargo, era el Cristo, el Mesías. Él les decía:
los que están sanos no tienen necesidad de médico. Así es que yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que estos son los que me necesitan a mí. Ustedes se creen que están muy santos y que no me necesitan. Pues entonces yo estoy con los que me necesitan. Ahora, nadie se puede justificar delante de Dios. Nadie se puede hacer santo delante de Dios y creerse mejor que otros. El que así piense tendrá el problema que en la segunda venida de Cristo no podrá ver su venida y estará en la misma condición de aquellos fariseos y saduceos que ayunaban unas cuantas veces en semana, que oraban muchísimo, que cuando iban a comer se lavaban mucho las manos, pero perdieron la bendición mayor, la bendición de ver y recibir la venida de Cristo. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: más bienaventurados vuestros ojos, porque ven. ¿Qué estaban viendo ellos? La primera venida de Cristo. Y bienaventurados vuestros oídos, porque oyen. ¿Qué estaban escuchando ellos? Estaban escuchando a Jesucristo en su primera venida. Estaban escuchando el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la primera venida de Cristo. Y eran bienaventurados los discípulos del Señor. Pedro, en una ocasión en la cual el Señor Jesucristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que has resucitado, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ve usted? Pedro tenía ese conocimiento. Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Vean ustedes la diferencia de Pedro, un sencillo pescador, y el sumo pontífice, el hombre que más sabía en cuanto a religión en medio del pueblo hebreo. ¿Quién tenía el conocimiento de la primera venida de Cristo? Pedro y los discípulos de Jesús. Y sin embargo el sumo pontífice, con todos esos ministros, doctores de la ley, fariseos y saduceos, sacerdotes, no tenían el conocimiento de que Jesús era el Cristo, el Mesías, que la Biblia había prometido para ese tiempo. Así es que vea usted, el privilegio grande es ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, ver el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre en el tiempo correspondiente. Ahora muchas personas dicen: bueno, si yo hubiera estado allá en aquel tiempo, yo hubiera creído en Jesús, yo hubiera creído en Jesús de Nazaret como el Mesías. Eso no es asunto de lo que usted diga. A usted no le tocó vivir en el tiempo de la primera venida de Cristo. A usted le ha tocado vivir en el fin del siglo, que es el tiempo para la segunda venida de Cristo. Y ustedes tienen que enfrentarse a este acontecimiento en el fin del tiempo, en el fin del siglo. Y el cumplimiento de este glorioso evento será de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a las interpretaciones que le hayan dado las diferentes religiones de este planeta Tierra, sino de acuerdo a cómo está en la Escritura. Y el cumplimiento de este evento prometido será la interpretación correcta de lo que dice la Escritura. O sea que interpretaciones humanas
que le hayan dado a esta promesa de la segunda venida de Cristo no funcionará. Será solamente el cumplimiento de este evento prometido, la correcta interpretación de la palabra prometida. Así es que el evento más grande para este planeta Tierra en el fin del siglo es la segunda venida del Señor, la segunda venida de Cristo. Y ese es el misterio más grande de este planeta Tierra y también del cielo. Ahora, cuando Dios ha prometido algo grande, siempre hemos visto a través de la Escritura y a través del cumplimiento de sus promesas que siempre Dios lo ha cumplido en forma sencilla. Y la segunda venida de Cristo en su cumplimiento no puede ser en forma complicada, sino en forma sencilla. Ahora, ¿qué fue la primera venida de Cristo? San Juan dice: en el principio era el Verbo, capítulo 1 de San Juan, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 14 de ese mismo capítulo 1 dice, de San Juan: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. El Verbo, la palabra, se hizo carne, y habitó entre los seres humanos. La venida del Hijo del Hombre siempre es la palabra, el Verbo hecho carne. Por esa causa en Apocalipsis capítulo 19 nos presenta también la venida de Cristo, y tiene escrito un nombre, y ese nombre es el Verbo de Dios. Es la venida de Cristo, es la palabra encarnada en el fin del tiempo. Es el Señor Jesucristo glorificado. Él le apareció a San Pablo en el camino a Damasco en una luz más fuerte que el sol, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te alcoces contra el aguijón. Y Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y esa luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa luz que había guiado al pueblo hebreo por el desierto, que le había parecido a Moisés en aquella zarza, aquella luz le dijo a Saulo: yo soy Jesús. El Jehová del Antiguo Testamento que le apareció a Moisés es el Jesús del Nuevo Testamento. Y esta luz que guió al pueblo hebreo y que también le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco es el Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos en forma de luz apareciéndole a Saulo de Tarso. Y esa misma luz, el Señor Jesucristo, en el fin del tiempo estaría manifestándose aquí en la tierra a través de carne humana, en el cumplimiento de sus promesas para el fin del tiempo, para darle a conocer a todos los hijos de Dios el gran misterio de la segunda venida de Cristo, el gran misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre. Él dijo que sería como en los días de Lot, la venida o el día en que el Hijo del Hombre se manifestaría sería como fue en los días de Lot.
Pues en los días de Lot, Elohim se manifestó en forma visible a Abraham y comió con Abraham, y juntamente con Elohim, que es Dios, estaban allí el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel en forma visible también comiendo con Abraham. Y luego descendieron Gabriel y Miguel a Sodoma y Gomorra y destruyeron a Sodoma y a Gomorra. Pues Gabriel y Miguel son los arcángeles a cargo de los ejércitos celestiales para llevar a cabo el programa divino. Así es que cuando Dios va a enviar bendiciones sobre la tierra, aparecen estos arcángeles, y cuando va a enviar también maldición, los juicios divinos, plagas, aparecen también ellos. La destrucción en el fin del tiempo está representada en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, una destrucción por fuego, porque Dios dijo que no destruiría más la tierra por agua. ¿Por qué? Porque la destruirá por fuego. Fuego atómico caerá sobre la tierra, y ya las naciones tienen ese fuego atómico almacenado en diferentes bombas de hidrógeno, de cobalto y de diferentes bombas para destruir conforme a como está en la Escritura. Por lo tanto, nosotros tenemos de parte de Dios que recibir la revelación divina de este gran misterio de la segunda venida de Cristo, porque es la única esperanza de escape para los hijos de Dios. Así es que es necesario que todo ser humano entienda este gran misterio de la segunda venida de Cristo, que es como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en el fin del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Este gran misterio es el misterio más grande de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, nosotros necesitamos ver e entender este gran misterio de la segunda venida de Cristo, porque solamente en la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, está la única esperanza para los hijos de Dios. Fuera de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, no hay esperanza para los hijos de Dios. Pues la segunda venida de Cristo con sus ángeles trae la trompeta final o gran voz de trompeta. Por esa causa, todo descansa sobre la segunda venida de Cristo. Por esa causa San Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 14 en adelante: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora podemos ver que la única esperanza para la raza humana es la segunda venida de Cristo. Aquí también San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, aquí tenemos nuevamente esta trompeta. San Pablo aquí la coloca como la trompeta final, siendo que una trompeta es la voz de Dios, y cuando suena la trompeta es la voz de Dios hablando. Esta trompeta final es la voz de Dios por última vez a esta generación, a la raza humana. ¿Para qué? Para que los muertos en Cristo puedan resucitar y nosotros los que vivimos seamos transformados en el fin del tiempo. Esta trompeta final o gran voz de trompeta, ya hemos visto que es el mensaje final de Jesucristo para todos los escogidos. Es la trompeta final, el mensaje del Evangelio del Reino, dando a conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Este mensaje de la trompeta final es el mensaje que da a conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, para que sí, cada hijo de Dios conozca este gran misterio y reciba el beneficio del Señor Jesucristo en su obra de reclamo para esta tercera dispensación del reino, la cual ha comenzado ya. Así es que el gran misterio de la segunda venida de Cristo es dado a conocer por esa trompeta final. Es dado a conocer bajo el ministerio de los ángeles del Señor, bajo el ministerio de Moisés y de Elías. Estos ministerios en el fin del tiempo estarían manifestados en un mensajero que Dios enviaría a la tierra. Este mensajero aparece en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. Y Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar a conocer todas estas cosas que deben acontecer en el fin del tiempo. Para eso Él enviaría a su ángel, a su último profeta mensajero, con toda la revelación divina del programa de Dios para el fin del tiempo, en el cual el Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, todas las cosas que deben acontecer en el fin del tiempo son dadas a conocer por medio del ángel del Señor Jesucristo, al cual es entregado el mensaje de la trompeta final.
Apocalipsis capítulo 22, verso 6, también nos habla de este ángel y dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vean ustedes, la única forma de conocer las cosas que deben acontecer pronto, las cosas que deben acontecer en el fin del siglo, las cosas que deben acontecer en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, solamente una persona, el ángel del Señor Jesucristo, es enviado para dar a conocer todas estas cosas que deben acontecer pronto. Y por medio de su mensaje, todos los hijos de Dios, todos los seres humanos podrán conocer todas las cosas que deben acontecer pronto. Podrán conocer la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y su programa de reclamo de todo lo que él redimió con su sangre preciosa 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Así es que todo el programa divino para este tiempo final es dado a conocer a la raza humana por medio de su ángel, por medio del ángel mensajero que él envía en el fin del tiempo con el doble ministerio de Moisés y de Elías. Y así, el gran misterio de la segunda venida de Cristo es abierto al público para que todos conozcan ese gran misterio y la obra que él lleva a cabo en su segunda venida como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. El gran misterio de la segunda venida de Cristo. Ese es el misterio más grande de los cielos y la tierra, y sería revelado a todos los hijos de Dios por medio de su ángel mensajero en el fin del tiempo. Por eso él, Jesucristo, envía a su ángel con esa revelación, con la revelación de Jesucristo. Nadie más podrá traerle al pueblo la revelación de Jesucristo en su segunda venida. Así es que este gran misterio de la segunda venida de Cristo es el gran misterio que este ángel del Señor Jesucristo estará revelando a todos los seres humanos. Para el que tenga sed, que venga y tome del agua de la vida eterna gratuitamente. Así es que para todos en esta mañana o en esta tarde, el gran misterio de la segunda venida de Cristo. Que Dios les bendiga grandemente a todos, que Dios les guarde y les ayude a todos para en el fin del tiempo ver este gran misterio abierto, para que en el fin del tiempo todos puedan ver la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. El gran misterio de la segunda venida de Cristo.
Dios les guarde, Dios les bendiga. Muchas gracias a cada uno de ustedes aquí presentes y cada uno de ustedes a través de la línea telefónica. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buen día, sigan pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios, ustedes aquí presentes y ustedes en todos los lugares. Muchas gracias por vuestra amable atención y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en este día.